Gente, ¿cómo están? Mira, vamos a hablar hoy. Este es René González, Aboy Fabemioni Changopaña, Omodu. Vamos a hablar sobre el tema de que ha surgido muchas veces en las redes. Yo creo que ya es tiempo de darle muerte a esto. Y como la gente no lee, porque ya yo me he dado cuenta en 12 años de tener IFAECH, la gente no lee. Vamos a darle muerte al tema de que si los balaos afrocubanos estamos iniciados antes Odu, que si Olofin es Odu, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Sí lo es. Vamos a dar la evidencia. El mejor escrito sobre esto, o mejor dicho, la mejor compilación de información sobre esto lo hizo Águila Difa en su libro IFA Afrocubano. Creo que el libro se llama IFA Afrocubano 101 for Donkeys. Para empezar, hay mucha gente que ya por alergia que le tienen a Águila Difa, por la forma que él es, por la forma que él escribe, por la forma de su personalidad, no le gusta escuchar nada que hay sobre Águila Difa. Muy bien, se lo respeto. A mí no me interesa tanto las escrituras de él polémicas. A mí me interesa más cuando él compila de otro lado y otra fuente información confiable. Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Yo no voy a gastar mucho mi tiempo. Le digo a la gente que deben buscar en la página, creo que es 295 del escrito de IFA Afrocubano 101, IFA for Donkeys, IFA Afrocubano for Donkeys. Deben buscar la explicación donde él tiene un capítulo que se llama Olofin y Odu y habla sobre esa comparación. Pero voy a hablar sobre 6 temas que ya yo saqué, lo saqué para discutirlo súper rapidito, para probar que Olofin es Odu, pero es más. Y ahí es donde está la confusión. ¿Ok? Tema número uno, son dos deidades dentro de un icono. Por eso es que en Cuba, mucho tiempo antes de los nigerianos llegaron en el 1990 por ahí, 80, pero más en los 90 es que se hicieron más popular, es que en Cuba siempre se le refería a Olofin como una deidad masculina. Por eso es que no se le decía, se hablaba de Olofin como Odu o como una madre de los babalaos, etc. Aunque sí se tenía un concepto de que se trataba de Odu porque se le hacen cantos a Odu. Por eso es que nosotros le decimos Odu, Beruale y Odu Nilaye, Odu Nilaye y otros cantos que hacemos con Odu, que es Olofin. Pero vamos a llegar a ese punto poquito a poco, no se me confundan. Dice Águila en esos capítulos: esta integración en el fundamento de Olofin Odu y que muchas veces nos hace tratarlo de forma indistinta, como Olofin u Odu o Odun, la podemos ver en el Odu de Ifá o Waniogunda afrocubano, que es donde nace el secreto de Olofin y el cofre cerrado de Odu. Aquí de inicio podemos ver que son dos deidades separadas, pero luego quedaron unidos en un solo fundamento, donde colocamos los secretos de Odu junto con los secretos de Olofin, ya que en el mismo Odu Waniogunda nos explica cómo Olofin se encerró dentro del cofre, o sea, junto con Odu. Como puedes observar, Odu es una deidad separada de Olofin y deja claro que son dos deidades diferentes en un solo fundamento. Esto es importante porque nosotros para eso es que tenemos ese fundamento. Para eso es que usamos el fundamento de Olofin, como lo llamamos, dentro del cuarto, porque tiene la función de Odu dentro. Y para los que preguntan, no es los mismos ingredientes, los 4 o 5 ingredientes bastante básicos de los iconos bastante comunes de Odu en Nigeria. Hay una gran variación, esa es otra cosa. Diferentes zonas tienen más ingredientes, otras zonas tienen muy pocos ingredientes. O sea, depende de la zona. Pero para lo que generalmente tenemos una idea de lo que representa Odu y lo que se ve en muchos de los Odu, en la mayoría de los Odu, allá en Nigeria, esos 4 o 5 ingredientes primordiales, lo que son Homo Odu, que han recibido Odu del lado nigeriano, entienden lo que estoy hablando, están en el Olofin afrocubano. Está allá adentro. Eso no fue inventado. O sea, las mismas energías primordiales están en el icono de Olofin. Sigo. En el Odu Obekana, Águila nos habla un poquitito más sobre lo que dice Obekana en el lado afrocubano de Odu. Es más, el Odu de Ifá Obekana de tradición afrocubana nos da la explicación de cuál era el recipiente inicial de Odu. De su frente, del elefante, sacaron el tablero de Ifá y de su cavidad cránea le dijeron a Orúmila que era Ikoko Oru Odun, la cazuela de Odu, donde se consagraron por primera vez los secretos de Odun para ser recibidos en imagen por los seres humanos, hijos de Orúmila, o sea, los babalaos. O sea que ya en el escrito de Obekana, de nuestro corpus, se habla
de que la frente, esta cavidad craneal, si quitas el cerebro, esta cavidad craneal del elefante sería el primer recipiente de Odu, de Ikoko Oro Odu. O sea que hay una referencia a Odu inclusive en nuestros tratados. Seguimos para adelante. Entonces hay gente que dice que el Odu de Olofin nuestro no es Odu, porque los Odu que ellos han visto están en receptáculos ovalados o otros tipos de receptáculos, pero es que no saben que hay otras zonas de Nigeria donde hay receptáculos de Odu cilíndricos. Dice Ifá, citando no Águila. Águila está hablando, no dice Ifá. Águila está citando a William Bascom en su libro Ifá Divination, Communication Between Gods and Men in West Africa. Nos habla de estos tipos de cofres de Odu en la propia tierra Yoruba, tal como se puede ver en la página 82. Busquen la página 82 del libro de William Bascom. Y dice Bascom, en Ifá, Odu se guarda en un tipo especial de recipiente que es grande, de forma cilíndrica, hecha de madera y pintado de rojo, blanco y negro con madera de campanilla, tiza y carboncillo. Obviamente, cada zona cambia su forma de ser. Quizás en esta zona es un tipo de madera, quizás en esta zona es de cuero, porque hay también cilíndricos suero. Y obviamente en Cuba, por razones que tienen que ver con la utilidad y lo que está disponible en una determinada zona, en un país para confeccionar Odu o Olofin, se usaron las latas de galletas o las latas de acero, lo que sea, que es lo que conocemos como el recipiente ya de Olofin en Cuba. El recipiente no hace la deidad, lo que está dentro es lo que hace la deidad. Déjame repetir eso a ver si se les entra. El recipiente no es lo que hace la deidad, es lo que está dentro lo que hace la deidad. Pero por si acaso tienen esa confusión de que no es imposible que esté en un recipiente cilíndrico, en lo nigeriano y en el libro de Bascom lo dice, hay recipientes cilíndricos. Sigo para adelante. Él habla sobre las dos deidades que viven dentro del icono de Olofin. Y se habla de Odu, que es la primordial, la que pare, la que tiene la función de parir los babalaos, y la otra deidad es Oriji. Vamos a hablar sobre eso. Dice Águila sobre Bascom, en el escrito de Bascom. Bascom nos refiere también a Oriji, que es algo muy secreto de lo cual no se podía ni hablar, pero muestra que para ser babalao en ciertas regiones de Nigeria era necesario tener a Oriji, el padre de Orúmila, en el cielo, y también a Odu, algo que también se veía en Iyesá. De Iyesá es donde nuestro padre de Ifá, don Remigio Herrera, de China, era originario. O sea que nuestro gran patriarca en el 1830 llega a Cuba. Es de esa misma zona donde es primordial y necesario tener Oriji y Odu. No solamente Odu, Oriji y Odu. Y ese es el que llega de esa zona, o sea que vino con ese conocimiento. Y allá, aparte de Oriji, también tienen el fundamento de Olofin/Odu, de las dos cosas. Es más, y él añade, Olofin-Odu es usual en regiones de Ekiti y Perú y Oshogbo, entre otras, donde es necesario para las consagraciones. Ya tenemos no una, varias zonas en Nigeria donde se entrega o se hace Ifá con Odu y Oriji. ¿Será que algunos de los babalaos que hoy son afrocubanos convertos al Ifá ICC, que han escogido algún quizás zona de Oyo, o quizás una zona de Lagos, o quizás una zona de Ife, donde solamente inician con Odu? Bien, se respeta. Ese es el linaje de ellos o escogido por ellos. Lo que no se respeta es que por falta de ese desconocimiento de que hay otras zonas que sí tienen Oriji y Odu juntos, que vayan a decir que el icono de Olofin está incorrecto, porque nosotros nos referimos al icono de Olofin de algunas veces masculino, y es que no entiendo, repito, que hay dos deidades adentro. Claro que se le va a referir con un término masculino cuando Oriji es el padre de Orúmila en el cielo, y es masculino. El lado en el icono, que es Odu, es el lado femenino, pero hay dos cosas, es una dualidad, hay dos deidades dentro de ese icono. Sigo para adelante. Entonces vienen y dicen muchos de los detractores que ese término de Olofin nos determina que no es lo mismo que Odu. Si lo llaman Olofin, Olofin es Olofin y Odu es Odu. Dice Águila que igual que en Cuba, en Nigeria es llamado indistintamente Olofin y Odu. Los dos funcionan. De hecho, dice él, en la tesis doctoral de Ayani Ade Ofunijin, llamado The Oshogbo Connection, Transnational Identities, Modernities, and Worldview of Yoruba Americans in Sheldon, South Carolina, and Alachua County, Florida.
podemos encontrar la siguiente descripción en la página 16 en esa tesis. Olofin, también conocido como Oddu, es prohibido que lo vea o reciba una mujer como Orisha, también conocido como Ayalaye, el rey de Ile-Ife. O sea, tiene un montón de nombres. Ayalaye, Olofin y Oddu. Ahí tenemos que en Nigeria se conoce, ciertas zonas conocen Oddu literalmente por el mismo título, Olofin. Alguna sorpresa porque ese nombre o sobrenombre llegó a Cuba y se usó más y se hizo más popular en Cuba el uso de Olofin. Es como que en Cuba hablamos siempre de Obatalá, el rey de la túnica blanca. Pero en realidad en Nigeria es mucho más común que usen el nombre verdadero de Obatalá, que es Orisha Nla, el Orisha grande. Orisha Nla, grande, el Orisha grande. O sea que no nos confundamos porque hay diferentes nombres. Porque en Nigeria también se usa Olofin para Oddu. Sigo para adelante. Entonces, lo importante, también se representa la espiritualidad en el icono de Olofin y Oddu, en el cuarto de Ifá, sin revelar muchos secretos, dice Águila de Ifá. En nuestra consagración al sacerdocio podemos decir que abrimos dos espacios. Uno donde colocamos a Olofin, llamado Fonolofin, los que son babalaos saben lo que estoy hablando, y que nace en el Oddu de Ifá, Oddimeyi. Y en otro espacio colocamos lo que se llama la tena de Olofin y que coloquialmente llamamos los muslos de Oddu, lo cual se hace por medio de una ceremonia que nace en el Oddu de Ifá o Barabobbe. Los que son trabajadores de cuarto de Ifá saben lo que estoy hablando. Es más, en ese lugar, importante aquí, escuchen esto, usamos los mismos materiales que ellos, los nigerianos, sacan de sus ícares de Oddu y cantamos cantos a Oddu, no a Olofin. Y eso es verdad. En la preparación del cuarto, ¿qué ingredientes usamos para la preparación de lo que ustedes saben? Son los mismos ingredientes que son fundamentales. ¿Y dónde se encuentran? ¿Dónde? En las mismas jícaras de Oddu de Nigeria. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de los mismos ingredientes. Estamos hablando del mismo proceso paritorio. Estamos hablando de la misma deidad paritoria que existe en nuestro icono en dualidad con la deidad Oriji, que también está dentro del Padre de Orunmila, dentro de un icono que nosotros cilíndrico, que también en Nigeria es cilíndrico, y lo llamamos Olofin, y en Nigeria hay ciertas áreas donde conocen a Oddu también como Olofin. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que no estudian. Esa es la diferencia. Ok. Y se están dejando llevar porque no, porque mi linaje es los facholados, porque los ochitolados, porque el linaje mío de Ile-Ife no vemos eso. En tu linaje no lo viste. En tu linaje tú no lo viste, pero Nigeria es un país bastante grande. Se ve pequeñito en un mapa, pero es un país bastante grande. Ustedes no han visitado toda la zona. Visiten ahí Perú, visiten a Iyesá, visiten a Oshogbo, visiten a Ekiti, visiten todas esas áreas y van a ver una diferencia. Sin descartar también que pueden haber elementos en nuestros iconos de Olofin que vienen más del lado de Benín y en lo que llaman ellos Metanlofin. Y por eso también puede explicar parte de la carga mucho más extensa que tiene el Olofin nuestro en comparación con los Olofines o los Oddu de Nigeria. Porque sabemos muchos de los practicantes afrocubanos que estudiamos cosas de Isheshe también, simplemente para saber la antropología, de que muchas de las cargas, sea para, por ejemplo, una deidad como Eshu Alaye, que no tiene ninguna carga, o deidades como los Eshu Abure Ola, que se consagran en Ñangui con una o dos hierbitas, un encantamiento hieroso, y eso todo se encarga. Ya hemos tenido mucha evidencia de iconos en el lado nigeriano que casi no se asemejan en nada a los afrocubanos porque tienen o ninguna carga o una carga muy muy pequeñita. Pero en el lado de Benín, Togo y Ghana se ven unas cargas extensas similar a lo que hacemos nosotros. Por ahí pues quizás esta parte de la raíz de por qué nuestro icono de Olofin, encima de los ingredientes primordiales, los 4 o 5 que se ven en el lado de Oddu, también tenemos un montón de otras cosas que no se ven en el lado de Nigeria, pero quizás vinieron del lado de Benín, Togo, Ghana. Y como no sabemos, no se puede decir, no, esto es imposible. Lo que se puede decir es, mira, quizás. Lo que se puede decir es, mira, quizás. Pero no se puede decir, no, caballero, no es Oddu. Entonces, en los libros de Idowu, del profesor Idowu, también se hace referencia a Oddu como Olofin, que es una deidad importante para ellos. Dice Águila de Ifá citando, lo he escrito a Idowu, para que ellos no insistan en que no existe Olofin en África. Te dejo lo que indicaba Bolaji Idowu, uno de los historiadores yorubas más conocidos e influyentes en su libro Olodumare, God in Yoruba Belief.
Dice Idowu, no águila, Idowu, africano. Olofin es integral en el complejo yoruba de altas deidades, como un título añadido o como alterno de Olodumare. O sea que matamos otro pájaro con esa descripción. Hay gente que decía, no, que los cubanos se inventaron eso de Olofin. Que Olodumare, Olorun y Olofin, que si Olofin es Dios también, ¿de dónde se sacaron eso? El mismo Idowu África dice, nombre alterno de Olodumare. Entonces, vamos a terminar esto. Estamos claros ya que hay ciertas regiones de Nigeria que tienen su icono cilíndrico. Estamos claros ya que hay ciertas regiones en Nigeria que tienen que tener Oriji y Odu para parir una persona, un babalao. Tiene que estar el lado de Odu femenino, pero tiene que estar el padre Orumi en el cielo, que es masculino, ahí también. Y que están en iconos juntos. Hay partes de Nigeria que lo tienen. Lo citó ahí. Y Yesea, y Kiti, y Perú, y Oshogbo. Hay zonas en todas estas áreas que lo hacen. Tenemos claro entonces que como Odu está presente en el cuarto, este es el último tema. Está el argumento que se ha hecho muchas veces, ignorantemente, ya que hemos separado la situación de que sí, nuestro icono de Olofin es una modalidad de Odu con otras cosas adentro. Puede ser diferente a los que se ven en ciertas zonas. Acepto que hay ciertas zonas donde no, lo único que tenemos aquí es Odu. Nosotros no trabajamos con Oriji. Está bien, eso lo acepto. Pero en Cuba sí se usa. Y hay zonas en Nigeria que se usan, por lo cual es totalmente válido. Es válido en Cuba, es válido en Perú, es válido en Ikiti y es válido en Iyesá y en Oshogbo. Es válido. Punto y se acabó. Tenemos el otro argumento que han hecho algunos ignorantes, donde se ha dicho que todos los babalaos lucumices son elegantes. Es decir, no han visto Odu. Los babalaos afrocubanos en el día número 6 vemos Odu. Todos los babalaos que están presentes en el ritual ven Odu. Hasta el iniciante ve Odu. Por la ceremonia que se hace el día de 6, que todos los babalaos afrocubanos sabemos. Que hay algunas personas que dicen, no, eso no es ver Odu porque no se abre, no porque esto. Cada zona tiene sus diferencias. Cada zona tiene sus reglas. Hay algunas zonas o algunas casas o ramas de, por ejemplo, de Cuba, donde para darle de comer a los dudúas sacan del cofre lo que ustedes saben está dentro y le dan de comer a eso directo. Hay otras casas, la mayoría diría yo, que le dan a comer al cofre encima de unas hojas de prodigiosa o salvia. Los que saben de darle de comer a los dudúas saben lo que estoy hablando. Eso se ve también en Nigeria, porque hay zonas de Nigeria donde no le dan de comer directamente a Ori y a Ye. Ponen un plato blanco al frente y le dan la sangre al plato blanco al frente de la deidad. Y después con sus dedos tocan la sangre y pasan esa sangre un poquito limitada sobre el icono, pero no se lo dan directo. Y de hecho, eso también hasta cierto punto, algunas casas en Cuba practican algo similar cuando se decía o se dice en ciertas ramas y ciertas casas de Cuba que a Obatalá es una deidad que no le gusta mucho la sangre, por lo cual se debe preguntar si se le da la sangre a la piedra de Oque o si se le dan a los otaces de Obatalá directamente. O sea que eso también lo vemos en Cuba de una modalidad también. Y si es posible darle de comer a una deidad en Nigeria como en Cuba, porque en Cuba se le da en el cofre de Odúa y en Nigeria se le dan los plazos blancos de porcelana al frente de la deidad, deidades como Ori y Aye que se consideran Orisha Funfun, no se le da directo porque es muy caliente, piensan en esa zona. En particularmente Lagos. Yo conozco gente que tiene iconos de Lagos. No lo dan directo. Si es aceptable para ellos hacer las cosas no directamente a las ciertas deidades, entonces es completamente aceptable que ciertas zonas consideren que en conver el receptáculo, la deidad físicamente no cubierta, no en su santuario, eso es ver Odu. Y muy vaya, eso es para las babas, eso es para hablar sobre quiénes son los abuelos elegantes lucumices. Eso es para eliminar ese argumento. Todos los babalaos vemos a Odu. Y si no fuera Odu importante en el ceremonial afrocubano, no hablaría en Ogunda Teturay y en Obaracá que es necesario tener ese icono dentro para parir un babalao. Si no fuera necesario, no se incluiría en Olofin ahí. Y ya hemos hablado que Olofin y Odu se usan intercambiables en áreas de Nigeria y que el icono tiene Oriji y Odu. Tenemos dos. Hay zonas allá que lo que tienen uno. Está bien, es respetable. Pero en Cuba se tiene dos. Y uno de ellos es Odu. Esa energía está ahí. Para seguir. Más allá de eso.
más allá de las personas que se inician en IFA en Cuba. Las personas que se inician ya en Cuba en Olofin, los que son olofistas, los que han pasado por ritual, sabemos que hay una parte del ritual sin revelar secretos, porque esto sí de verdad es muy tabú hablarlo público. Hay una parte del secreto donde vemos ciertas cosas. ¿Ay? Me lo voy a dejar así mismo. Los que hemos pasado sabemos lo que estoy hablando. Y por lo menos todos esos babalaos ahí también han visto. Y no son elegantes en ninguna forma. Para terminar, yo hablé en el otro video sobre las Yanify, hablé un poquitito, ya le pasé el audio para resumirlo. En la historia de Oturazá, Alapansiqui era el babalao Oloddu, era el babalao que se había iniciado con Oddu, se había iniciado un cuarto con Oddu presente. Él tuvo sus 3 ahijados, no sé si eran Abea, Lucoy y Abodí o algo así, no me acuerdo los 3 ahijados, pero yo sé que uno de ellos era Abodí. Abodí fue el ahijado malo que se fue después de haber aprendido Ifá con su mayor, no pasó la iniciación, no se hizo Itefa. No lo hizo un Itefa al pie de Oddu. Y se fue a iniciar gente en Ifá sin haber tenido Ifá hecho. Y ahí es que nace la maldición de ese ceremonial. No por Alapansiqui, Alapansiqui estaba iniciado. El que no estaba iniciado era Abodí. Y todas las personas que se inician, disque en Ifá, sin tener Oddu presente, son los Abodí, son los Abuelegan. Ningún babalao lucumí es Abuelegan. Eso es una teoría entre ciertos babalaos convertos, lo que yo llamo los Ixeche cosplayers. Los que se creen que son más Ixeche que los Ixeche, los que están jugando a ser Ixeche, porque la mayoría de ellos no tienen 3 a 5 versos memorizados por Oddu. Hasta que tengan 3 o 5 versos memorizados por Oddu, con su Boy Tai y Cauchá, a mí no me hablen. Yo soy una persona bastante recta en que antes de hablarme a mí, tienes que estar preparado. Ah, no, mi preparación es lucumí. Yo no tengo ninguna preparación ICC más allá de lo que leo en libro. Por eso es que yo no me digo que soy babalao ICC, porque esa no es mi tradición. No puedo hablar, decirse algo si no lo soy. Yo no me digo soy un oriate porque yo no soy un experto en el cuarto de ocha. Yo no me digo ser un tatandi porque yo no soy un experto en rayamiento y cosas de palomín. Lo que yo no soy experto, yo no lo hablo. Pero sí podemos decir que el Abuelukumi se inicia ante un icono de Oddu, una modalidad de Oddu. Y por eso tenemos a Che lo que hacemos. Ah, que ustedes no sabían de Origi, eso es su problema. Ah, que ustedes no sabían que habían 2 deidades en uno, eso es su problema. Ah, que ustedes no sabían que en áreas de Nigeria sí se le refiere a Oddu como Olofin, ese es su problema. Ah, que ustedes no sabían que en Nigeria también hay zonas donde es obligatorio Origi y Oddu. Y Perú, y Yesá, Oshobo, Ekiti. Ah, eso es su problema, porque ustedes no leen. Ah, no, porque no me gusta que es Águila de Ifá que lo escribió. Eso es tu problema si no te gusta que es Águila de Ifá. Eso es tu problema. Porque no estamos hablando solamente de Águila de Ifá. Yo extraí del escrito de él, porque él escribe sus propios puntos de vista. Y yo no estoy dispuesto a estar discutiendo Águila de Ifá porque la gente tiene controversia con él. A mí me interesan las citas de él. A Idowu, al libro del Texas Doctoral de Ayani Ade Ofunijin, de Oshobo Connection, al libro de Bacon, cuando hablas la cita sobre donde se ve Origi y donde se ven los contenedores cilíndricos, eso a mí es lo que me interesa. Para matar ya de por final, y yo sé que esto va a seguir porque la gente es caprichosa, para finalizar eso, esa idea de que los abusos lucumí no tienen Oddu, de que se perdió eso. Llegó Batalá, llegó Chun, llegó Chosi, llegó Agayú, llegó los Ibeyi, llegó Elegua, Ogun, Ochosi, Osun, llegó Orúmila, llegó a hacer el de tablero, llegó todo a Cuba. Pero de repente se perdió Oddu. Lo más fundamental para todos esos babalaos. ¿Le hace lógica eso? Que con todos estos babalaos que vinieron de diferentes tierras, no, lo que llegó fue Olofin, pero eso es otra cosa diferente, eso no es Oddu. Porque en Cuba siempre lo llamamos masculino, porque hay una deidad masculina ahí adentro. Ahí tienen la explicación. El que quiera leer más, lee el escrito ahí mismo en Ifá Afrocubano 101 para Donkeys. Y ya, ahí lo dejo.